Qué interesante, Álvaro, y quiero comentarle que me identifico mucho con esta historia, específicamente porque, primero, Álvaro Castilla, administrador de empresas, que igual es la misma profesión que tengo. Y segundo, yo no estudié sistemas porque mi hermana estudiaba sistemas. Entonces, me identifico mucho con esta historia. Qué bueno haber escuchado estas palabras. Álvaro, entonces, por lo que percibo y por lo que entiendo, desde la universidad ya estaba encaminado, no solamente por la administración, sino por el tema de las tecnologías de la información. ¿Qué pasó después? O sea, termina su carrera profesional como administrador de empresas y se siguió especializando, eso paró allí, ¿qué ocurrió? Bueno, yo termino mi carrera y yo de todas maneras, desde muy joven había tenido la inquietud de los negocios, ¿sí? Yo creo que eso venía de familia. Mi papá, mi abuelo, pues eran todos empresarios, comerciantes, y desde muy pequeño en mi casa siempre se hablaba de estos temas. Entonces, incluso yo hace aproximadamente unos 15 años empecé a apoyar a procesos de emprendimiento y lo hice pues por mi experiencia, pero también porque yo desde muy temprano tuve la oportunidad de hacer negocios. Entonces mi primer negocio fue una fábrica de ranas. Entonces Una fábrica de ranas, de con lanzar la una rana. compa, no, una fábrica, eran unos muñequitos de rana, incluso todavía conservo una, ¿sí? Entonces con esos muñequitos de felpa, ¿sí? Con una compañera del colegio hicimos en esa época, no sé, yo estaba por ahí en tercero, cuarto bachillerato, pues hicimos unos 500, 600 ranas de esas, entonces comprábamos el paño, yo cortaba, ella las cosía, yo les echaba el arroz, yo las cerraba y con esa plata, con la utilidad de ese negocio, pude ir a ver una final de fútbol en Barranquilla, ¿sí? Estoy hablando del año 77, 78, ¿sí? Entonces, paralelo a ese tema de los sistemas, también estaba el tema de los negocios, ¿sí? Entonces, cuando yo salgo de la universidad, pues pasan dos cosas curiosas. En esa época, todavía, estamos hablando del año 85, del siglo pasado, existía la noción de que usted estudiaba y ya, mejor dicho, usted salía y tenía trabajo, ¿sí? Y pues eso ya no era tan cierto, ¿sí? Y yo no quería salir a trabajar, la verdad, a emplearme. Yo quería hacer mi negocio, entonces salgo. Eh, Tenía un compañero que me había invitado a colaborar con una revista de computadores, la primera revista que existió en Colombia, 1 y 0, de la empresa Legis, ¿sí? Y él lo nombra en director y yo empiezo a escribir. Y a raíz de ese proceso de escribir artículos, estamos hablando del año 83, 84, entonces a mí me queda el tema de salir y crear mi propia empresa. Salgo, no es fácil, no tenía experiencia, eh, no tenía claro en ese momento qué era lo que quería hacer. Hago un esfuerzo de casi un año y pues termino quebrado. Eh, Era un emprendimiento de asesorías, pues quién iba a contratar a un asesor que no tenía experiencia, ¿sí? Entonces mi papá me dice, bueno, ya hizo el intento, busque trabajo porque si no se va a sobar. Entonces me voy a trabajar con una empresa multinacional y me ponen a trabajar en lo que yo conocía, que estamos hablando en computadores. Cuando yo llego a esta empresa, una empresa alemana, la empresa solamente tenía 4 computadores personales. Tenía un computador, un IBM Sistema 36, pero todo centralizado y apenas habían llegado 4 computadores. Entonces yo empiezo a trabajar yo ya conocía hojas de cálculo, empiezo a trabajar con Lotus, ¿sí? Y y genero creo que el primer sistema de información que yo trabajé
y era muy simpático porque yo lo que hacía era bajaba del sistema 36 archivos planos y los subía en Excel y generaba informes. Y empecé a trabajar informes, no digo en tiempo real, pero informes muy rápidos con respecto al cierre contable, ¿sí? En esa época, a pesar de que esta era una empresa que tenía todos los recursos, el cierre contable se demoraba 10, 12, 15 días. Entonces yo empecé con macros a organizar la información y empezamos a sacar reportes en 4 o 5 días, pues reportes muy básicos que hoy en día es muy sencillo con un sistema, el resultado de las ventas, el resultado de qué productos, qué líneas habían facturado más, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo a hacer un tablero de control y terminamos haciendo un tablero de control que manejaba como 20 o 25 indicadores. Entonces eso fue muy gratificante, ¿sí? Porque pues ahí me di cuenta que era un tema que yo conocía bien y lo manejaba muy bien y estábamos dando resultados. Entonces, de ahí, pues ya me caso, vienen las obligaciones, el hijo. Entonces, yo decido con mi esposa y nos lanzamos a un emprendimiento. Nos lanzamos a un emprendimiento a comercializar pescado, algo que no tenía nada que ver con el tema nuestro o Sí, con mi por tema, ¿sí? supuesto. Mi esposa es ingeniera industrial, pero también con esas ganas de ser independiente, no depender de un horario, y nos va relativamente bien. Viene la primera crisis que he vivido, yo creo que la del COVID es la segunda, que es la crisis de luz en los años 90, cuando el país se queda sin capacidad de generación eléctrica. Usted a las 5 de la tarde tenía que estar en la casa porque quitaban Total, la sí. luz hasta las 9 de la noche. En Bogotá era muy complicado que usted se quedara eh, después de las 5 de la tarde, entonces los trancones eran impresionantes, la seguridad era impresionante, entonces eso nos agota y tomamos la decisión de venirnos a Bucaramanga, porque mi esposa es de acá de Bucaramanga, ¿sí? Entonces ahí empiezo a trabajar ya con temas, digamos, siempre he buscado los temas, las tendencias. Entonces, me acuerdo que Sistemas y Computadores hizo un curso, yo creo que fue el primer curso que hubo en Bucaramanga sobre Internet. Entonces, ahí conozco el tema de Internet y ahí empiezo, yo veo la oportunidad, empiezo a trabajar el tema. No existía el acceso local a Internet, en esa época se hacía era con teléfono. Eh, a mí me nombran representante de una empresa que era a su vez la representante de Digital, que era en esa época los servidores que movían a Internet en ese momento. Y hacemos un primer seminario sobre el tema en la Cámara de Comercio. Eh, Bastante interesante. Llenamos el auditorio. ¿Sí? Yo creo que no esperábamos la expectativa que generó, entonces El dijimos, auge, uy, sí. aquí hay una oportunidad, pero realmente entendimos una cosa en ese momento. Sí, la gente es muy dada a buscar lo nuevo, pero la adopción es muy difícil, ¿sí? Sí, generamos una cantidad de expectativas y todo, pero eso realmente no se pudo concretar. Ahí empiezo a trabajar con una empresa que fue líder en su momento, Intermarket, los hermanos Dangón, acá de Bucaramanga. Empezamos a montar páginas web y realmente hicimos una labor bien interesante. Llegamos a tener más de 100 clientes, ¿sí? Obviamente la mayoría no sabía para qué se montaba una página web, ¿sí? Pero tenían página web. Y nosotros no supimos realmente dimensionar también las oportunidades que eso traería, ¿sí? Ese es el problema cuando usted es muy pionero, ¿sí? Cuando usted es pionero, muchas veces no es capaz de asimilar, ¿sí? Todas las posibilidades que traen las nuevas tecnologías. Y también entendimos que quizá eso era una de las razones por las cuales los empresarios
pues no adoptaban rápidamente la tecnología. O sea, eso es muy claro que el tema de adopción de la tecnología va por niveles, ¿no? Siempre existen los fanáticos de la tecnología, ¿sí? Lo que se llaman los early adopters, o sea, los que adoptan la tecnología rápida, son los primeros que compran el primer televisor, el primer computador, ¿sí? Pero no son capaces de visualizar realmente el potencial que tiene la tecnología, porque eso es un proceso. Entonces, pues finalmente la empresa, hicimos alianzas con la Cámara de Comercio, estuvimos haciendo un esfuerzo grande en tiempo y recursos para que las empresas adoptaran el uso de páginas web, el comercio electrónico, pero yo creo que la región todavía no estaba preparada para eso. Estoy hablando de los años 90, 95 y todavía hoy en día esperamos que ahora con esta crisis el tema digital ahora sí arranque de verdad, porque es muy necesario. Sí, totalmente, que este es el tiempo, definitivamente lo conversábamos con otra persona y que esta fue la prueba de fuego para poder dar esa transición. O sea, Sí, acá es una validación realmente de lo que, del potencial, de la capacidad y de la preparación que tienen las organizaciones para poder entrar ya a hacer la transformación digital, porque después de, o sea, ya la historia se partió en dos antes de esta situación y posterior a las medidas que se vienen tomando. totalmente de acuerdo, Leonardo. Y como siempre, eh, digamos que hay niveles. Hay empresas que vienen trabajando el tema desde hace, es decir, la transformación digital es un tema que en Colombia y en el mundo estamos hablando de 20, 25 años, ¿sí? O sea, no es un tema nuevo. El tema de transformación digital no es del año pasado, ni de hace 2 años, ni 3 años. En Colombia hay muy buenos ejemplos de empresas que son totalmente digitales. Conozco un caso, es una empresa en Medellín que trabaja con empresas americanas muy grandes, ¿sí? Tienen una planta de personal de 1.000 programadores y es una empresa que cuando empezó el tema del COVID, apenas la gerencia dijo, no, nos vamos todos a trabajar teletrabajo, ya lo hacían y de un día para otro tenían el 100% de la empresa trabajando teletrabajo, es decir, 1.000 personas trabajando teletrabajo, pero era una empresa que la misma necesidad competitiva la había llevado a eso. Entonces, tenemos ese primer nivel de empresas que lo hacen y lo hacen muy bien. Tenemos el segundo nivel de empresas que habían hecho intentos. Tengamos en cuenta que en Colombia el teletrabajo está reglamentado hace más de 6 años, ¿sí? Sí. Entonces, y uno, digamos, a raíz de esta crisis, pues empiezan a surgir preguntas. Ese segundo grupo de empresas tímidas que decían sí, lo vamos a hacer, pero como que sí, como que no. Bueno, en ese momento tienen que entrar en línea, ¿sí? Les va a costar un poco, pero no tanto. Pero el gran problema está por el lado de las pymes, las empresas más pequeñas, ¿sí? En donde realmente ya les tocó. No es, no, vamos a ver, no, ya, porque si no, usted se muere, ¿sí? Entonces, eso también va a generar varios aspectos interesantes. Uno, va a generar muchas oportunidades de nuevos negocios y nuevas oportunidades. Es decir, todo un aparato productivo buscando estar en la nube, buscando ser digital, pues va a generar una oportunidad, yo creo que bien interesante para el área de tecnologías de información. Pero también va a generar dos retos terriblemente grandes. Uno es la seguridad digital, ¿sí? Ese es un tema bastante fuerte, ¿sí? Muchas de las empresas se fueron a trabajar virtualmente, se fueron a hacer teletrabajo eh, sin ningún conocimiento sobre la seguridad.
Yo tengo una empresa de seguridad, soy socio de una empresa de seguridad y hemos atendido cualquier cantidad de casos ya, ¿sí? Por lo menos estos últimos mes y medio, unos 4 o 5 casos, ¿sí? De problemas de seguridad digital. Entonces, ese va a ser un reto y las empresas tienen que tomar conciencia, ¿sí? El tema de la seguridad digital es fuerte. Y el otro es la metodología de trabajo. A ver, la solución no es la herramienta, ¿sí? El problema es cómo mido yo, cómo mido el rendimiento, cómo sé que la persona está siendo productiva. Va a haber la necesidad de un cambio de paradigma fuerte en qué es lo que la persona trabaja, qué es el valor que agrega la persona. Y muchas empresas se van a dar cuenta que primero o les sobraban personas o las personas no eran tan productivas, ¿sí? Entonces, eso genera también una transformación muy fuerte en la cultura empresarial. Y Total. eso va a ser doloroso y eso va a ser, mejor dicho, ese va a ser uno de los problemas, eso va a tener implicaciones emocionales, personales, laborales, sindicales, de todo tipo, ¿sí? Eh, pero como todo cambio finalmente es imparable, entonces todas esas, digamos, restricciones y problemas pues tendrán que irse resolviendo, pero ahí también hay una gran oportunidad para todas las áreas de recursos humanos, cómo lograr ese proceso, que ese proceso no sea tan doloroso, todas esas nuevas competencias, todos esos nuevos acompañamientos. Entonces yo veo que sí, va a ser doloroso, pero va a haber una gran, digamos, una gran universo de oportunidades para toda una serie de profesionales. Aquí va, yo creo que vamos a empezar a tomar en serio en este país el tema de la productividad, ¿sí? Aquí no éramos muy amigos del tema de la productividad. Entonces, con todas estas situaciones, pues el tema de la productividad, de ser eficientes, de hacer bien el trabajo, de aprovechar el tiempo, entonces eso va a permitir que se mejore la productividad del país finalmente, a las buenas, a las malas, en unas empresas más fácil, en otras más difícil, pero las que quieran permanecer en el proceso económico van a tener que hacer, ¿sí? Total. Pregunta, Álvaro. En esta historia que nos está relatando, muy interesante, ¿usted cómo se considera? ¿Un soñador, un emprendedor, un empresario, un empleado? No, yo creo, yo siempre he sido emprendedor, ¿sí? Eh, claro, el emprendedor tiene que ser también soñador, pero a diferencia del soñador, el emprendedor es el que va haciendo que las cosas sucedan. Entonces, yo siempre he sido más del tipo emprendedor, a pesar de que uno puede decir, bueno, he tenido empresa, tengo empresa actualmente, entonces, pero sigo siendo de espíritu emprendedor. Es decir, esa ranita todavía está en mí. Ese ejemplo, yo cuando dudo de algo, me acuerdo de mi ejercicio de la rana, tenía, no sé, 14, 15 años y digo, no, pero si lo hice en ese momento sin saber nada, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, yo creo que hoy en día todos los empresarios y más en estas coyunturas se van a tener que volver también emprendedores, van a tener que arriesgar, pero arriesgar de manera inteligente, porque todo esto genera cambios muy rápidos, ¿sí? Eh, Pasar de ser presencial a virtual en 2 semanas, en un mes, eso es a una velocidad impresionante. Llevábamos 25 años en este proceso y no veíamos todavía el tema. Entonces, el tema es demasiado rápido. Entonces, en ese proceso usted tiene que ser muy ágil. No quiere decir que uno sea irresponsable, pero sí tiene que ser bastante ágil. Entonces, y el emprendedor tiene que ser ágil. Si uno como emprendedor no es ágil, pues entonces se queda y lo que hace es desperdiciar las oportunidades. Pregunta, Álvaro. Entonces, recopilando lo que hemos conversado hasta este momento, Álvaro Castilla, administrador de empresas, 35 años de experiencia, ¿cierto? Su especialidad es la tecnología de la información.
Entonces, Sí, señor. en ese orden de ideas, ¿cuál es el error más común de los empresarios en este tiempo? ¿Usted qué considera? ¿Cuál ha sido ese error? ¿Por qué no habíamos hecho esa transición más acelerada? Bueno, yo creo que es, en primer lugar, porque, digamos, la clase, digamos, la alta gerencia de las empresas, ¿sí? Siguen estando todavía en manos de gente que no era digital. Es decir, mi generación no era digital totalmente. O sea, eh, una cosa es que yo hubiera tenido un interés por el tema de los sistemas, de los computadores, pero ese no era digamos, el estándar de mi generación. Si usted mira los altos gerentes, empresarios, dueños de empresa, eh, la gran mayoría está sobre la edad de 50, 60 años, ¿sí? Los altos cargos. Entonces, es muy difícil que usted tome decisiones sobre algo que no conoce, sobre algo que se le dificulta. Ayudó mucho el tema de los dispositivos móviles, ¿sí? Ese fue, digamos, que un quiebre que hubo para la asimilación de la tecnología. Pero ya al momento de llevarlo a la empresa, no era fácil. Yo no entiendo el tema y eso es muy claro. Si usted no entiende algo, jamás va a tomar una decisión sobre eso, ¿sí? Entonces yo creo que en parte fue eso y se delegó el tema de sistemas, siempre quedó al tema del ingeniero de sistemas allá, que es el que me mantiene el sistema contable, el sistema financiero, la tesorería. De pronto, si yo tenía una empresa productora o de producción, manufacturera, entonces de pronto algunos controles, algún tema, pero de ahí no pasaba, si no era claro el tema. Esto se vino acelerando hace 5 años. Yo creo que en Colombia algo que ayudó en este proceso, que fue también el tema de emprendimiento, el tema de las aplicaciones, el hecho de que en menos de 10 años de tener teléfonos que no eran inteligentes hoy en día, tener plataformas con 500, 600 mil, 700 mil aplicaciones, pues eso aceleró el proceso de transformación digital. Pero a las empresas pequeñas eso todavía no ha llegado. Entonces, yo creo que ha sido también en parte un temor, ¿sí? Es muy costosa la tecnología, yo no entiendo cómo es eso, eh, fíjese lo que pasó con el tema de la nube, ¿sí? La gran resistencia que generó, ¿cómo así que yo voy a tener los datos de mi empresa no sé dónde, en la nube, eso dónde queda, ¿sí? Cuando hoy toca hacerlo, ¿sí? Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas fue, o la adopción de tecnología es siempre que no estamos preparados, no la entendemos, ¿sí? Y los que hacen la tecnología tampoco son tan asertivos, ¿sí? Para que la gente que no es digital entienda la tecnología, ¿sí? Entonces, Pregunta. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo qué pueden hacer estos emprendedores, estos empresarios, estos comerciantes, estos dueños de negocio para evitar cometer ese error? O sea, ¿qué podrían hacer ellos? ¿Cuál sería esa posible solución? bueno, pues yo creo que la solución ya está, ¿sí? Usted sabe que las crisis nos llevan cuando a nosotros nos ponen contra la pared, ¿sí? Y nos ponen así, hablando literalmente el puñal y me ponen contra la pared, pues me toca actuar, ¿sí? Ya no tengo más que hacer. Entonces esta crisis va a originar ese proceso. Como lo decíamos desde el principio, a las malas, dolorosamente y costosamente, ¿sí? Entonces yo creo que los empresarios tienen que entender, ¿sí? Y además estamos ante un panorama no solamente de crisis, sino de un problema de recesión económica que va a ser muy fuerte, ¿sí? Entonces, quizá muchas empresas no sean capaces de sobrevivir, van a haber quiebras, ya se está hablando de pérdidas importantísimas de empleo. Entonces, los empresarios van a tener, aunque no lo tengan claro en este momento, y muchos no lo tengan claro, tienen que entender, primero, que tienen que adoptar la tecnología y segundo, que van a tener que buscar esquemas colaborativos, ¿sí?
Yo no puedo en este momento, le doy un ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes que van a ser el sector más afectado porque digamos, la apertura de los restaurantes no va a ser dentro de un mes, 2 meses, así levanten las cuarentenas, sino que se va a demorar 6, 8, hasta un año, ¿sí? Entonces los restaurantes van a tener que transformar su modelo de negocio. Quizá muchos se tengan que ir al tema de los domicilios y van a tener que especializarse. Entonces, si eso es así, la pregunta es, bueno, ¿y la tecnología? Entonces, va a tocar o van a tener que salir esquemas colaborativos de tecnología, ¿sí? Entonces, ahí me permite hacer una pregunta. Claro que ¿Cuáles sí. serían esos factores claves de éxito para poder enfrentar esta situación teniendo en cuenta ese ejemplo? Entonces, uno, entender rápidamente lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, si mi panorama yo veo que se me complica y el tema es que me tengo que especializar, los restaurantes van a tener que simplificar las cartas, ¿sí? Aquellos restaurantes que tienen 10, 20, 30, 40 platos no van a poder sobrevivir, entonces, y menos si se van a ir a los domicilios, entonces van a tener que simplificar. Entonces, uno es tengo que simplificar mis procesos, tengo que simplificar mis productos. Si yo soy una empresa que tiene 20, 30 o una línea muy amplia de productos, me voy a tener que especializar. Y tengo que adoptar la tecnología. ¿Cómo la puedo adoptar? Entonces, bajo esquemas colaborativos. Entonces, nos va a tocar empezar a buscar esos esquemas donde yo pueda compartir recursos tecnológicos con otro restaurante. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo lo veo yo? Somos 4 o 5 restaurantes, entonces cada uno se debería especializar en un tema. No puedo seguir ofreciendo todo lo que yo ofrezco. Y tenemos que compartir una misma plataforma y quizás tener un nombre en conjunto, sí, no sé, comida ágil, cualquier cosa. Podemos seguir operando individualmente, pero vamos a compartir todos esos costos altos de infraestructura, de tener un soporte, una plataforma en la nube, de tener un sistema de pedidos de venta en línea. Entonces, es mucho más fácil si yo lo tengo entre 5 y no yo solo. Entonces, voy a tener que buscar esquemas colaborativos muy rápidos y muy ágiles. Pregunta. Entonces, en este momento, eso es lo que tendrían que hacer para poderse adaptar a la situación. En este momento, Sí. ¿podríamos dar un caso de éxito, un caso que usted diga, mire, esto lo hizo tal empresa o algo que le pudiéramos mostrar, que ya hubiera ocurrido, que Bueno, conozca? la verdad en este momento sobre esto no Puede ser no conozco en este porque sector, en otro. Caso de bueno, éxito que mire, usted quisiera no, compartir. casos de éxito de esto de colaboración existen desde hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que aquí va a tomar mucha importancia la economía colaborativa, ¿sí? Fíjese que el tema de la economía colaborativa nace desde una crisis, de la crisis financiera en Europa y Estados Unidos del 2008. Es cuando sale todo este tema de las plataformas colaborativas, que permitió acelerar el proceso, la tecnología, ¿sí? Pero nace de esos momentos de crisis. Entonces, pero han existido siempre, ¿sí? Eh, Usted ve, es la gran pregunta. Miremos un sector que es fuertemente competitivo, pero tiene alianzas, que es el sector aeronáutico, ¿sí? Voy a empezar por un caso muy general. Usted ve que las aerolíneas tienen alianzas, tienen el Star Alliance, bueno, tienen varios esquemas de alianzas, ¿sí? Entonces, ellos compiten fuerte en los servicios, pero lo que es su estructura de gastos operativos lo comparten. Entonces, en vez de tener cada una un sistema de reservas, pues la Star Alliance tiene un solo sistema de reservas, ¿sí? Que le maneja las reservas a las aerolíneas que están en esa alianza. Entonces, yo disminuyo costos, no tengo que desarrollar mi propio sistema de reservas. De esta manera, han logrado, ¿sí?, enfrentar la competencia. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? 70% de los aviones están parados. Va a venir después el arranque, el despegue. Entonces, ese esquema colaborativo
lo van a tener que llevar al máximo. Entonces ya no solamente va a tener que ser en esos temas, sino en todos los temas. Entonces, yo pienso que ahí sí, como dice el dicho, la necesidad hace al ladrón, ¿sí? Y si lo miramos en buenos términos, las necesidades a las que nos vamos a tener que enfrentarnos van a ser muy fuertes, ¿sí? Voy a tener que reducir costos, voy a tener que optimizar o si no me toteo, me quiebro. Entonces, cuando eso viene, esa presión viene es cuando salen también muy buenas soluciones, es cuando Álvaro de pronto va y habla con Leonardo y le dice, oiga maestro, si no nos unimos nos tuteamos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos compartir? Es de estos momentos de crisis que salen esos modelos. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver esos casos, ¿sí? Eh, y van a ser muy necesarios, porque si no, no hay forma. Imagínese usted de no tener caja, ¿sí? Prácticamente quebrado, se levantan las cuarentenas y vamos a salir a un entorno en recesión, totalmente parado. Entonces, ¿cómo voy a sortear eso? Entonces van a surgir todos estos modelos y todo alrededor del uso de la tecnología. Quisiera hacer una pregunta más directa, Álvaro. En caso particular suyo, un caso de Sí. éxito que usted diga de las muchas empresas en estos 35 años que usted haya asesorado, haya acompañado, donde usted diga, oiga, este caso me marcó, este caso definitivamente eh, creo que fue muy productivo, muy exitoso. Bueno, yo tengo varios casos de emprendimiento. Yo acompaño emprendimientos. Y tengo dos casos que son bien interesantes y son casos de transformación digital. El primero es Verifíquese. Verifíquese es una plataforma que, digamos, se adelantó al tema de la analítica de datos, ¿sí? Empezó siendo una propuesta para verificar datos y hoy en día es una empresa 100% dedicada a la analítica de datos en el sector financiero, ¿sí? Que es un tema muy fuerte hoy en día, analice los datos. Y el tema, digamos, que fueron abriendo las oportunidades y fueron rápidamente cambiando el modelo de negocio. Ese es un caso muy interesante porque empezó siendo una verificación de datos muy sencilla. Era una aplicación donde usted ingresaba su cédula y el sistema, la aplicación le verificaba cuál era su estado de cuenta de la seguridad social, cuáles eran sus multas, cuáles eran, sí, era algo muy básico, ¿sí? Pero de ahí, entonces, salió el tema, bueno, pero si yo puedo tener esa información y esa información se la llevo a un banco y el banco empieza a decir, no solamente tengo en cuenta los criterios para otorgar un crédito o entregar una tarjeta de crédito, no solamente los datos financieros, sino también si la persona no tiene multas, ¿sí? Si la persona no tiene, por ejemplo, denuncias judiciales, ¿sí? Entonces, empezó ahí un ejercicio bastante interesante y se empezó a analizar grandes volúmenes de información. Ese es un dato interesante, ¿sí? Súper. De ese Ahora, emprendimiento. para ir cerrando, Álvaro, miremos el antónimo. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje o esa situación donde usted quiso haber dado más, pero no se obtuvieron los resultados? No quiero decir la palabra, pero creo que me estoy haciendo entender. Sí, claro, no, eso uno como emprendedor en el ejercicio tiene que estar abierto al fracaso, ¿sí? Y yo lo digo, yo no tuve la visión en su momento, cuando teníamos las páginas web, ¿sí? Para haberle sacado el provecho. Entonces, ¿y eso en qué derivó? En una quiebra, ¿sí? Entonces, digamos que son lecciones y la lección que queda de eso era, pero si yo tenía todo, ¿sí? Éramos la empresa que manejaba las 100 empresas más grandes de la región, ¿sí? ¿Qué más quería usted? ¿Sí? Con una tecnología de punta, con algo que era novedoso, pero no supimos entenderlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues las empresas empezaron a decir, bueno, pero ¿yo qué hago con esto? ¿Sí? ¿Para qué me sirvo esto? Y no supimos darle respuesta a eso.
no supimos entender las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, pues obviamente, cuando usted ve que eso no le sirve para mayor cosa, pues usted ¿qué hace? Dice, bueno, yo no lo uso, ahí lo tuve un año, eso no funcionó, pues sí, muy bonito, entraron y miraron, pero eso no se concretó en nada, pues la empresa, y no supimos adaptarnos a eso, entonces, y eso es lo que está pasando ahorita. Esta crisis está haciendo que cambien los hábitos de consumo, ¿sí? Por ejemplo, si ahora vamos a hacer todos teletrabajo, la gran mayoría de gente va a hacer teletrabajo en sus casas, ¿sí? Uno dice, yo ya estoy, digo, oiga, chévere montar una empresa de aseo, porque la gente no va a tener tiempo para hacer el aseo y trabajar en la casa, además. Entonces, eh, van a empezar a salir todo ese tipo de oportunidades, ¿sí? Entonces, uno debe entender que las necesidades van cambiando por tendencias, a la fuerza, por crisis, pero cambia. Entonces, lo mismo las constructoras van a tener que empezar a decir, bueno, voy a tener que en los nuevos apartamentos, en las nuevas viviendas, tener una oficina. Tengo que tener una oficina porque la gente va a necesitar un espacio donde pueda trabajar y no aparezca el perro y no aparezca el niño, ¿sí? Como uno ve que les pasa a personas muy conocidas que están hablando y aparece el gato y se les pasa. Puede sonar jocoso, pero ahí es donde uno empieza a identificar las oportunidades, porque las necesidades van a cambiar, ¿sí? Entonces, yo creo que el gran reto para los emprendedores, para los empresarios, es entender estos cambios que se están dando, ¿sí? Y esos cambios implican, mi papá siempre decía, él siempre me decía dos cosas. Uno, no se preocupe, salga a la calle, que la plata está allá. Y dos, siempre me dijo, y cuando hay una crisis, la plata se va para algún lado. ¿Sí? La plata siempre se va para algún lado. Y yo lo entendí después, mucho tiempo después, a qué se refería con que la plata se iba para un lado. Pues cambiaban las necesidades, ¿sí? Sí. Entonces, uno tiene que estar muy preparado en este momento. Entonces, viene ahora este despegue. Yo lo estoy viendo con este emprendimiento que tengo ahorita, el de la seguridad digital. Tenemos que movernos muy rápido, ¿sí? Al tema de, bueno, cómo vamos a ayudar a las empresas a asegurarse, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver todos estos problemas ya lo estamos viendo con las herramientas de teletrabajo, que me las hackearon, ¿qué tal? Entonces empiezan a salir unas necesidades, ¿sí? Y ese, digamos que es la obligación del gerente, del líder, mirar a ver hacia dónde se cambiaron las necesidades, porque ahí es donde está la plata. Como decía mi papá, no se preocupe, busque para dónde se fue la plata. Y ahí es donde están las oportunidades. Libro recomendado. Bueno, yo soy buen lector. Yo creo que un libro que me marcó siempre fue Las memorias de Adriano, de Margarit Yourcenar, que es las reflexiones que hace el emperador Adriano, que es, digamos que en Roma, el emperador Adriano es el emperador que logra que el imperio esté 20 años en paz. Es la máxima expansión del imperio y además es el primer emperador o el primer dirigente en la historia, ¿sí?, de la humanidad que se da el lujo de salir y recorrer el imperio. De los 20 años que fue emperador, 15 años estuvo viajando, fue el primer emperador. Él fue el que inició los famosos consejos comunales, ¿sí? Entonces se fue provincia por provincia, se sentaba a escuchar a la gente y él hacía una reflexión muy importante y decía, era bueno, ¿por qué yo como emperador, que estoy por fuera de Roma, no me han tumbado? ¿Por qué el imperio sigue funcionando?